Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Joaquín Cosío. ¿Qué tal? Actor, poeta, escritor. Mejor escritor. Mexicano. Así es. Nació usted en Tepic, Nayarit. Tepic, Nayarit. Y muy chiquito, 2 años, Ajá. se fue a vivir a Juárez. Así es, muy pequeño. Ciudad compleja, complicada. Sí, como todas las fronteras, una ciudad muy intensa, ¿no? ¿Cómo vivió esa intensidad? Se educó con 3 tías. Sí, crecí con 3 tías en Nayarit y por circunstancias mi padre había emigrado justamente a la frontera. Entonces la familia determinó pues seguir a nuestro padre y por eso de Nayarit pasamos a Ciudad Juárez. Su madre, Marina, murió cuando usted tenía 1 año y medio. Sí, yo era muy joven cuando ella murió. ¿Qué recuerdos tiene, si es que se puede tener recuerdos cuando se es tan jovencito? Era demasiado pequeño para tener recuerdos de ella. Sí, era muy joven. Su poesía. Mi madre. Recuerdo el perro, que saliendo de la verja atacaba. Era lo único cierto en mí entonces. Ladra el perro y mis sábanas están encima de mí. Y respiro agitado y recuerdo que todo lo mojo con el vaho puro y quieto de mis años mozos. La blanca tibieza. Ese es mi sueño interrumpido, la otra cara encima de mí. Mi madre que ahuyenta a ese perro que ataca en mimosa quietud de sábanas que guardan apenas. Sí. Sí, digamos que es una mezcla de 2 momentos, ¿no? Yo tenía en el camino hacia mi escuela, había un perro que era obligatorio que el animal me ladrara y me atacara. Y eso pasaba todos los días. Entonces, de alguna manera, ese poema pues, habla un poco de ese perro que durante mucho tiempo estuvo siempre, hasta me esperaba para empezar a ladrarme. Y bueno, ahí hablo también pues de mi madre, ¿no? De su sombra protectora. A eso se refiere un poco ese texto. Estudia usted comunicación. Incluso colegas. da clases. Sí, di clases. Fui un maestro de los más jóvenes en la Universidad de Chihuahua, en la Autónoma de Chihuahua. Y luego posteriormente di clases en la Universidad de Ciudad Juárez. Sí, siendo bastante. Tenía 25 años, me parece, cuando ya andaba yo de maestro. No sé qué habré enseñado, pero ya era yo catedrático. ¿Cómo se acerca al cine? Primero el teatro. Al teatro fue de una manera muy casual, diríamos. Yo estaba en la preparatoria, terminando la preparatoria ya, incluso a punto de entrar a la universidad, cuando entró el grupo de teatro universitario, por invitación del maestro que me llamó la atención. Yo nunca había descubierto ninguna vocación mía en relación al actuar, a la actuación. Pero ese maestro llegó a los salones y nos invita de una manera muy simpática y voy a su taller y de ahí en adelante ese maestro se convirtió en mi amigo y en mi maestro, Octavio Trías, en Ciudad Juárez, y con él empecé a hacer teatro propiamente hasta que hay la visita de un director muy connotado de aquí de la Ciudad de México que requería actores norteños para su puesta en escena. Hizo una selección y quedé yo dentro de los actores seleccionados y vinimos a la Ciudad de México a montar una obra estupenda, una obra de muy largo aliento que se llamó Felipe Ángeles, donde estuvimos varios actores de Chihuahua.
Y a partir de ahí, bueno, de pronto recibo, estando en la temporada de la obra teatral, recibo una invitación para hacer una película, una participación más o menos relativamente pequeña que se llamó Una de Dos, de Marcel Cisniega. Y así empieza la carrera, digamos, en el cine. A partir de ahí, pues me invitan a hacer otras obras teatrales, una con Ofelia Medina, la recuerdo muy bien, El Águila de Dos Cabezas. Y luego vienen algunas participaciones pequeñas, hasta que llega Matando Cabos, esta película que de alguna manera hizo que los productores se fijaran un poco más en mí, porque tuvo bastante éxito. Y de ahí empieza una carrera cinematográfica y en televisión también, que se salió de mis expectativas. Yo no tenía ningún plan de hacer cine o televisión. Mi proyecto era teatral. Sin embargo, bueno, pues la vida determina cosas y finalmente acabé haciendo televisión, cine, y ahorita básicamente lo que hago pues es cine, ¿no? El teatro ya es muy difícil hacerlo, el cine es más rápido, el cine dura menos, para hacer una obra teatral hay que ensayar mucho tiempo, etcétera, ¿no? He intentado hacerlo, lo he hecho, hace 2 años aproximadamente hice una obra de teatro, pero en fin, el cine ha sido ya parte de mi actividad más primordial. Don Joaquín, cuando uno lo ve actuar, usted hace referencia a Atando Cabos, interpreta usted al verdadero mexicano, ese mexicano complejo, ese mexicano a veces que se confronta con sus creencias y con sus pasiones y con su lucha, en un país donde la corrupción ha sido parte de nuestra existencia. Sí. ¿Se cuestiona usted cuando interpreta? No, fíjese que no, los actores no tenemos, digamos que, de alguna manera tenemos prohibido pensar sobre la calidad moral de los personajes, ¿no? Nosotros nos otorgan un personaje y hay que cumplirlo de la mejor manera posible, independientemente de que este sea un maleante o sea un héroe, etcétera. En ese sentido, pues mucho tiene que ver, obviamente, mi complexión, mi rostro más un poco adusto, etcétera, para haber tenido durante bastante tiempo personajes de esa naturaleza, personajes violentos. Sin embargo, también, por fortuna, ya a lo largo de la carrera he podido hacer papeles de otra índole, como por ejemplo una última comedia que se llamó Lecciones para Canallas, donde interpreto a otro tipo de personaje, un estafador, y es una comedia, y sobre todo Viva México, donde hago 3 personajes y uno de ellos es una especie de retrasado mental, de bobo, así lo califica el director, Luis Estrada, y por lo tanto ya logré zafarme un poco de ese estigma de personajes violentos. Y además, independientemente de personajes violentos, estas películas de Luis Estrada son una sátira. Sí. Una sátira, a veces nos hace reír, a veces nos hace reflexionar. El cine es un elemento muy importante para cambiar a veces las percepciones de las personas sobre quién nos gobierna. Sí, claro. Más hablando de Luis Estrada, ¿no? Que es un cine que siempre ha sido muy crítico, sobre todo con el régimen en turno, con el gobierno en turno. En todas sus películas hay una mención clara al sistema político mexicano. En este tono de sátira, que es el espectador termina con una especie de mueca entre me reí, pero al mismo tiempo siento que algo me incomodó. Películas incómodas, pero películas con sentido del humor, humor negro tal vez. Y eso es lo que más me ha entusiasmado de las invitaciones que me ha hecho Luis a participar, ¿no? Estar en una película con un sentido crítico a nuestro tiempo y al mismo tiempo con personajes que son construidos, escritos con mucha inteligencia. Es decir, Luis es un gran escritor de guiones, además de un gran director. Entonces he podido trabajar y crear
personajes a su lado, ¿no? Que han sido de alguna manera muy bien acogidos por el público. ¿Qué tanto le ha servido pues, su formación en el área de ciencias de la comunicación, del periodismo, entender a estos personajes? Bueno, de alguna manera haber estudiado una carrera, pues abre evidentemente la perspectiva de lo que es el mundo, de lo que son las relaciones, de lo que es entender la realidad de alguna forma. Abordar una película, pues es siempre entrar a un universo que habla de un fragmento, de un segmento de la vida. En el caso de Luis, por ejemplo, pues hay posiciones incluso filosóficas en relación a la vida social de nosotros. Uh-huh. Hay posiciones en relación a las relaciones sociales, en fin. Haber estudiado comunicación no tiene que ver directamente con mi trabajo como actor, pero actuar es comunicar. Es decir, el trabajo del actor es poder expresar emociones incluso muy complejas. El actor no puede quedarse con emociones internas sin darle salida, porque finalmente nuestro trabajo es siempre hacia un auditorio o hacia un interlocutor que no vemos, como podría ser el cine, ¿no? En el teatro es totalmente distinto. El teatro tenemos al espectador a 3 metros de nosotros. En el cine no, en el cine estamos frente a una cámara que representa o que tendría que representar a los muchos rostros de un auditorio que tendría que ser abundante. Don Joaquín Cosío, usted pues, ha interpretado a Don Neto, a Rubén Mascarita en Matando Cabos, sí. A Juan en Arráncame la Vida, sí, sí. Al general Medrano en 007, al Cochiloco, famoso. ¿Cómo le hace usted para quitarse estos personajes después de interpretarlos? Bueno, Porque lo que me dice es muy, muy interesante. ¿Cómo se despoja usted, pues, Joaquín Cosío, de estos personajes? Los actores tenemos una línea muy clara entre lo que es la ficción y la realidad. Si nosotros nos llevamos la ficción a nuestra casa, pues empezamos a tener problemas mentales. Es decir, no podemos traernos el drama o la historia con nuestra familia, con nuestros personajes, con nuestras personas inmediatas. Hay que tener claridad en ello, ¿no? Yo siempre he visto la actuación como en el sentido de juego o de divertimento. En inglés, performance o play, habla de eso, de jugar. El trabajo del actor es eso, un juego serio, digamos, un juego denso, un juego profundo. Pero finalmente es ello, un juego donde hay reglas. Y una regla fundamental es, esto es una ficción. Esto no es verdadero. Aunque nuestro deber es hacer que parezca verdadero. Uh-huh. Sí, pero por eso mismo en escenas de acción, de violencia, el actor siempre tiene que tener consciente de ello y no perder el sentido ni arrebatarse por una escena violenta o de acción. Es decir, siempre tenemos que tener conciencia de que estamos actuando y de que lo que estamos haciendo es una ficción, una mentira que tiene que tener verosimilitud. Me llama la atención esto que dice usted, es ficción, pero a veces la realidad supera a la ficción. Sí, en este país. Luis Estrada ha dibujado cada sexenio, cada gobernante en este país, con sus películas, con una absoluta libertad y con los personajes en los que le imprime esta realidad que vivimos. Sí, él es un director comprometido con su realidad inmediata. Y trabajar con él es crear personajes que tengan un aliento de vida importante. Es decir, Luis es muy estricto en su trabajo con los actores. Es decir, por ejemplo, el trabajo con el texto es muy riguroso. Él escribe un guión y él requiere que ese guión sea dicho como está escrito. En alguna ocasión lo dijo, ¿no? Bueno, yo duro 5 años escribiendo un guión para que un actor quiera improvisarlo, es decir, no es factible. Entonces, ¿para qué escribí un guión si el actor quiere
dejar salida libre a su imaginación o a su capacidad de improvisar. Y creo que es bastante entendible, es decir, el actor actuar un texto de manera natural, ese es el trabajo. Cumplir con las comas, con los puntos, con los 3 puntos, con los signos de admiración, traducirlos en una acción viva y verdadera y que no se note de ninguna manera que venimos de un guión, que hay un guión escrito que ya predeterminó todas las acciones del personaje. Luis Estrada ha sido cuestionado por cada sexenio en turno. No gustan sus películas. No les gusta al poder que los cuestione. Sí, exactamente. Lo mejor de todo es que probablemente a los regímenes en turno no les agrada, pero al público sí. Entonces Luis Estrada es uno de los directores cuyas películas han sido vistas y aún se repiten. El caso del infierno, es una película que pasa en televisión cada semana. Entonces, me parece muy importante y me agrada mucho que incomode con sus propuestas cinematográficas, que finalmente haga de un arte como el cine, que pudiera parecer trivial. Hay que ir al cine a divertirnos, y él lo convierte en un planteamiento donde cuestiona su realidad. Y lo mejor de todo, jamás olvida que está haciendo una película. Siempre hay entretenimiento, siempre hay risa, siempre hay drama. Entonces uno siempre está viendo algo que lo entretiene. Y por eso, de alguna manera, me parece que puede explicar el éxito de las películas de Luis. Además de este cuestionamiento de dividir a la sociedad entre clases, entre los fifís, los conservadores, los chairos. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, es una retórica en turno, ¿no? Es la retórica que actualmente está de moda y que proviene evidentemente del poder del Estado, que es quien ha provisto estos términos a la sociedad. Es decir, antes no existían esos términos o no eran utilizados de la manera como lo son ahora. Bueno, lo que Luis siempre ha hecho un cine donde hay una división de clases, donde hay personajes antagónicos justamente por esa división social. Ahora pues lo recupera un poco y se inscribe dentro de este discurso, utiliza estos términos que, insisto, son parte pues, de una retórica que seguramente cambiará con el próximo régimen que nos gobierne. ¿Alguna vez usted se ha autocensurado? No, no he ejercido de ninguna manera la censura sobre mi propio trabajo, es decir, es todo lo contrario. Mi trabajo consiste en eliminar todos los obstáculos que podemos tener como actores. O sea, el actor, como cualquier ser humano, es un ser que tiene inhibiciones, que tiene fobias, que tiene actitudes, antagonismos, filiaciones, pero en el trabajo del actor pues no cabe externarlas o alimentar un personaje con ellas. Son filias que pertenecen al actor, no al personaje. Habría que descubrir y estudiar muy bien el personaje. El personaje es una cosa y el actor es desde luego otra. Don Joaquín Cosío Osuna, desde su primer película hasta esta última, ¿qué ha cambiado en usted? Bueno, pues evidentemente mucho, ¿no? Es decir, llevo alrededor de 50 películas, entre papeles pequeños o papeles protagónicos, y el aprendizaje es interminable. Es decir, cada experiencia cinematográfica es distinta, cada director enseña, propone. Entonces cambia muchísimo la noción de uno mismo como actor. Yo creo francamente que el actor siempre tiene que entrar en una pequeña crisis antes de interpretar un personaje. El terreno de la comodidad es un terreno peligroso. Si un actor se siente cómodo en su carrera o con su trabajo, creo yo que ya se perdió algo importante, ¿no? Si el actor no se siente nervioso, si el actor no siente un poco de ansiedad al saber que va a entrar en otra circunstancia que no es la propia, creo yo que eso hay que reflexionarlo con muchísima
agudeza y con mucha inteligencia. El trabajo de nosotros es hundirnos en una especie de torbellino donde hay una realidad, que es la realidad del set, que es la realidad del otro personaje, que es la realidad que nos da el guión y la realidad que nos propone el director. México, país de paso de migrantes, doloroso. Muy doloroso. Huyen de Centroamérica, de la guerra, huyen de la delincuencia, huyen de la violencia, huyen del hambre. Usted escribió una poesía, Emigrados. Dije que había una ciudad, o unas calles, o un viento soplando. Dije que había un hogar, o una chimenea, o un sofá. O un destino como casa olvidada. O dije también que había una calle con una chimenea, una calle con lluvia, y un sofá y un sueño. O dije que todo eran calles bajo la lluvia, trenes, soñando con una noche tibia. Y un destino como ciudad. Sí, es un poema sobre la migración, sobre todo porque, como lo platicábamos, pues vengo de una ciudad que siempre está en tránsito, una ciudad Juárez, ¿no? Entonces la vivencia de una ciudad con una población tan distinta, tan cambiante, pues de alguna manera me ha siempre hecho cuestionarme sobre ello, el papel del migrante. ¿Le duele? Bueno, claro, es una figura muy, ¿cómo diría yo? Muy triste, no encuentro otra palabra. El migrante en realidad es alguien que busca un sentido mejor, un bienestar para él y para su familia. Es muy agresivo y muy inhumano no asistir a un migrante, no extender la mano a quien la necesita. No están buscando otra cosa que un bienestar que requieren. Y en todo caso, el migrante es un ser muy valiente. Es un individuo que se atreve a salir de la seguridad que le puede proveer de alguna manera su país para buscar una mejor fortuna. En ese sentido, merecen para mí toda la admiración, y circunstancias como las que han ocurrido ahora, que un accidente terrible donde mueren más de 30 migrantes, es muy lamentable que estas personas que buscan una mejora para sí encuentren un destino tan trágico a partir de la insensibilidad y del descuido y del desprecio de quienes tendrían que abrirle las puertas o extenderle la mano. Somos número en este país. Las mujeres somos número. Todos los días matan a una mujer. Claro. Todos los días encontramos una niña que es vendida, don Joaquín, en la Sierra de Guerrero. Todos los días las mujeres tenemos miedo a hablar, a exigir, porque tenemos miedo a que nos maten. ¿Qué piensa usted de esto? Es una realidad trágica, una realidad de la cual debería de ser una preocupación fundamental para quienes gobiernan el país, ¿no? La seguridad de las mujeres, que es literalmente sufren una constante agresión. En el caso de Ciudad Juárez, yo viví el 2010, el 2012, donde los feminicidios eran una noticia diaria, donde la ciudad se enfermó de crimen y de sangre, y donde los cuerpos de mujeres aparecían uno tras otros, y donde las autoridades no podían hacer nada, y donde finalmente no queda otra cosa más que pensar que tendría que haber habido colusión, de estar coludidos las autoridades con los criminales. Entonces, es lamentable que un país como el nuestro, una mujer no pueda caminar con el libre derecho de hacerlo como le dé su gana, vestida como le dé su gana, en la actitud que le dé su gana, a la hora que le dé su gana,
porque simplemente puede ser sujeta de una agresión, de alguien que supone que puede lastimarla, violentarla, porque es muy probable que no le pase nada al agresor, desde luego. Impunidad. Impunidad absoluta, ¿no? Es lo que decíamos en Ciudad Juárez. ¿Por qué se matan mujeres? Porque se puede. Porque puedes matarlas y no te va a pasar absolutamente nada. Don Joaquín, usted escribe un libro en 1990. Cuénteme de él. Sí, yo estuve en un taller de literatura, un taller literario, al cual también entré muy joven, porque yo escribía, como todo el mundo lo hacemos, ¿no? Escribía cosas, escribía ideas, pensamientos. Y a la par que empecé a actuar, empecé a escribir y hubo un taller literario ahí en Ciudad Juárez donde fui y donde había una comunidad, un grupo de personas que también escribían, al igual que yo. Llevábamos nuestros textos y se sometían a la crítica de todos, los comentábamos, los celebrábamos o bien los criticábamos de manera muy, muy fuerte. Es decir, ahí era algo que aprendí y que me ha servido para mi carrera como actor, a no ser tolerante con tu propia inventiva. No por el hecho de escribir una línea o una frase, eso ya es un poema. Y al igual que el actor, no por el hecho de sentir que ya eres natural, ya estás actuando. Eso me ayudó bastante, muchísimo, y me dio, creo yo, que elementos para entender que la actividad artística siempre es una aspiración, nunca se alcanza. Llegar a construir un personaje siempre aspira, es algo, el personaje siempre está más lejos que nosotros. Por lo tanto, siempre hay que estar trabajando para intentar acercarnos lo más posible. ¡Que viva México! ¡Qué frase! Sí. Y aquí usted interpreta junto con Damián Alcázar 3 personajes. Sí. Cuéntenos. Un gran regalo de Luis Estrada, un gran regalo. Que nos confíe, al menos a mí, Damián es un actor extraordinario. Un actor que ha hecho mancuerna con Luis, creo que en 7 películas. En mi caso fue un obsequio de pronto de que me obsequie y me diga, oye, pues aquí tienes que hacer 3. Entonces es un regalo. Nosotros como actores, ¿qué queremos hacer? Es interpretar roles. Y de pronto me da a el jerarca de la familia, Reyes, me da a este personaje bobo, Rosendito, y luego me da al primo, o hermano, creo, de Rosendito, que es este policía. Okay. Y pues es un gran gusto y un gran gozo, porque hay que construir 3 personajes distintos que no se parezcan. Ese sería el chiste, ¿no? Ese sería nuestro trabajo, poder hacer 3 y que puedan ser verosímiles y que la gente los compre, que la gente diga, ok, sí creo en ellos, sí están vivos y sí son distintos entre sí. Por lo tanto, una gran responsabilidad, habría que construirlos y trabajar, hay que trabajar mucho, eso también es algo que he aprendido en esta carrera. Construir un personaje es muy complicado, no es nada sencillo, aunque lo parezca, nuestro trabajo es que parezca sencillo, que la gente vea algo vivo y que es natural, sin embargo cuesta trabajo. Entonces construir 3, Damián lo hace increíble, me parece. Damián construye un sacerdote, el político, el padre de familia, lo hace como lo hace él siempre, todo, ¿no? De manera genial. Y pues fue un obsequio y una responsabilidad. ¿Cuál le costó más trabajo interpretar? Bueno, insisto, la palabra trabajo es relativa, ¿no? Trabajo porque hay que invertir tiempo, Ajá. pero la diversión es extraordinaria. Rosendito, que es este personaje retrasado, un poco lerdo, ese hubo que construirlo muy específicamente, pero bueno, la diversión era total. Sobre todo porque es un personaje que casi no habla. Entonces estaba en cámara, pero había que reaccionar
más que hablar, más que tener acciones, estaba siempre en presente, vivo, pero sin tener demasiado texto. Eso fue complejo. Cuando termina una película así, que requiere tanto, donde pues hay una gran emoción, hay una gran pasión, hay una gran disciplina, como usted lo ha descrito aquí, tener muy claro el guión, leerlo, no salirse de ahí. ¿Qué hace después? Llega a su casa. ¿Quién es Joaquín Cosío? Pues el padre de familia, como todos, llego a mi casa a intentar descansar. Mi hijo quiere jugar y yo lo que quiero es descansar y pues hay que jugar aunque sea un rato con él, hay que preocuparse por los posibles problemas diarios, domésticos, ¿no? ¿Qué ha pasado se fue el gas, no hubo gas, nos cortaron el gas, no llegó tal cosa, en fin, la escuela de mi hijo, hay que ir a una junta de mi hijo, eso es terrible, eso es terrible, pero mi esposa es muy comprensiva, entonces. ¿Cómo le hace cuando pasea por la calle, camina por la calle, usted es reconocido en todo México y en el extranjero? Y además es admirado y querido porque es difícil en este país. Es usted un hombre no cuestionado, es más bien respetado. ¿Cómo le hace cuando se le acercan y le dice a alguien cochiloco? No, mire, realmente yo tengo que entender que son manifestaciones de afecto de la gente. Entonces ya de alguna manera uno tiene que aprender a ser amable y agradecer la solicitud de las personas. Efectivamente, más ahora con los celulares, donde es tan sencillo conseguir una fotografía, pues hay que entender que el público es a quien nos debemos. Tal vez he dicho en 2 o 3 ocasiones que no, porque traigo prisa, porque estoy comiendo. Es muy típico cuando llegan y dicen, yo sé que está comiendo, pero nos permite una fotografía. En ocasiones, bueno, hay que hacerlo de alguna manera. Eso puede ser un poco incómodo, pero siempre es, al final de cuentas, algo que en mi caso he revertido para convertirlo en algo agradable, ¿no? En algo que agradezco. La señora, la gente, porque sí, las fotos son muchas. Y de hecho ya procuro en ocasiones no asistir a lugares donde hay mucha gente o no salir demasiado, porque eso vuelve un poco cansado más que otra cosa, ¿no? Estar tomando Don Joaquín fotografías. Cosío, su escritor favorito. Bueno, hay varios escritores, desde luego, ¿no? Hábleme uno que le llegó, Bueno, hay que lo estremeció. la literatura latinoamericana es desde luego la que más me interesa. Le puedo comentar un escritor poco conocido que se llama Enrique Cisneros, que es un peruano. César Vallejo, que ese es más conocido todavía, que son escritores para mí que siempre recurro a ellos. Está un escritor griego, Cavafis, que también es un libro al que recurro permanentemente. Entonces ellos abren ese espacio de gozo, ¿no? Que significa leer un poema. ¿Le gusta más la poesía? Sí, sin duda. Leer poesía. Sí, escribí teatro cuando era mucho más joven, escribí un par de obras teatrales, pero no he vuelto a hacerlo. ¿Novela mexicana? No, tampoco, no soy muy asiduo a la novela, leo eventualmente prosa, me gusta más el cuento, que es más breve, más sintético, pero sobre todo soy lector de poesía. ¿Música? La que ¿Qué sea, música la le música es la que sea. Es así. ¿Baila? No, soy pésimo bailando. Yo lo he visto bailar en las películas. Pero estoy actuando que bailo. ¿Se puede actuar bailando? Sí, por supuesto. ¿Y no saber bailar? Absolutamente. Sí. Se puede actuar todo. Uno puede parecer todo lo que le pidan, ¿no? Pero no, yo soy mal bailarín. Pero bailo, desde luego, cuando voy con mi esposa a alguna fiesta, pues hay que bailar. Lo hago muy mal, pero lo hago. ¿Cuando lee poesía, escucha algo? No combino las dos cosas. La lectura es más bien una actividad muy solitaria, muy silenciosa.
La música es todo lo contrario. Generalmente en las mañanas lo primero que hago es poner música, porque aviva mucho el ambiente, ¿no? Despierta mucho la mañana. Es usted una persona muy sensible, no cualquiera escribe poesía. No sabría qué decirle, no. ¿Cómo influye en usted haber crecido sin padres, por lo menos los primeros años? Pues no tengo una percepción clara de ello. Así fue mi realidad, así la viví. No soy consciente de ninguna circunstancia particular. Yo crecí visitando a mi padre eventualmente. Hoy tiene mi padre todavía 97 años, está vivo, está muy bien, de salud, muy lúcido. Mi madre no la conocí. Entonces, crecí con unas tías que suplieron el cariño de mis padres con mucha profundidad, con mucha seriedad. Me cuidaron, me criaron. Entonces no percibo ni he resentido de manera consciente la ausencia de mis padres, ¿no? Mi padre vive, como insisto, de alguna forma él estuvo siempre. Mi madre no tengo noción porque no la conocí, porque no sentí de alguna manera lo que es tener una madre. De sus poesías, ¿cuál es la que más le llega? Pues un libro último que escribí que se llama Bala por mí, el cordero que me olvida, se llama. Ese es un libro muy pequeñito que escribí, es el último. De hecho, se han hecho algunas ediciones de ese libro. Es el libro preferido para mí. ¿Y por qué? Porque es un libro que escribí justamente a partir de en ese momento le llamaba yo mi exilio, un exilio voluntario, que fue tuve que dejar Ciudad Juárez para venirme a la Ciudad de México con todo lo que puede implicar, ¿no? Desde dejar a mi familia, dejar a mis amigos de allá, para venir a México a intentar fincar una carrera. Entonces ese librito tiene para mí esa nostalgia, ¿no? Está escrito con esa nostalgia de alguien que se va de un lugar que quiere. ¿Tiene alguno en especial que nos recomiende? Fíjense que leyó usted es el de mi madre. El de mi madre es un poema que me gusta mucho. Yo creo que de un libro de poesía se pueden rescatar 2 o 3 poemas. Todo lo demás puede leerse sin mayor responsabilidad, pero ese poema sobre mi madre es un poema que me gusta y me provoca mucha emoción, sobre todo escuchándolo ahora que lo leí usted. Las redes sociales, el mundo de la comunicación cambió. Incluso podríamos decir que se democratizó. Todo el mundo puede expresar cualquier cosa en estas redes sociales. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, desconfío un poco de ellas, ¿no? Como usted lo dice, todos podemos opinar de todo. Por un lado, pues es una perspectiva muy democrática, pero por otro lado, pues habla un panorama donde los temas se banalizan de pronto de una manera increíble. Yo no soy ducho en ello, soy bastante visceral y orgánico. De pronto hay un Twitter que me incomoda y lo contesto y me ponen tundas. Muy frecuentemente me apalean en las redes porque no soy muy dado no tengo habilidad, soy muy orgánico, muy impulsivo. Creo que hay que aprender a entenderlas y hay que aprender a utilizarlas, ¿no? Me parecen desde luego una herramienta importante para comunicarnos. Sin embargo, hay que aprender a hacerlo. ¿Qué sigue después de que viva México? Pues por lo pronto, unas vacaciones. ¿Cuántas películas ha hecho en 2 años? Sí, pues yo creo que sí van al... 5. 5 aproximadamente. Sí, estoy pensando en 1, 2, 3, son los que más recuerdo. ¿Cuánto tiempo le lleva a una película? Pues digamos que una película puede durar 6 semanas, un tiempo ahí aproximado. Depende del papel que tenga, si es un poco más largo, si es un poco más
más corto, pero implica siempre un trabajo, el estudio, la preparación, el trabajo previo a entrar al rodaje, sí es bastante, en mi caso, bastante exigente, ¿no? Porque uno no puede llegar al set con titubeos. Además hay que llegar con una propuesta. Aunque el director la deshaga o el director diga, ¿qué tontería traes? No importa, uno tiene que llegar con una idea, con algo construido, para tener un punto donde iniciar. Si no, a lo contrario, uno llega a un espacio desconocido y lo único que construye es incertidumbre, nervios, miedo. Entonces hay que ser un poco arrojado en ese sentido y llegar a proponer. Eso es complicado. Los primeros días siempre son complejos por ello. Porque dice uno, bueno, yo llego, la mayoría de los directores no utilizan mucho ensayar. Vámonos, como no hay mucho tiempo. Entonces hay una apuesta ahí donde uno juega. Voy a moverme por aquí. Y si el director no le gusta, con la mano en la cintura lo dice, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata? ¿Se lo han dicho? Sí, por supuesto. No Sí, lo claro. toma personal. No puede ser personal. No, de ninguna manera, ese es el trabajo. Al revés, lo agradezco, ¿no? Que un director te dirija. Es algo que agradeces, que un director diga, no, es que esto va por acá. Es que este personaje tiene esto. Entonces va uno resolviendo, clarificando el panorama, ¿no? Entonces es todo lo contrario, el director, porque se estila mucho que el director no dirija. Claro. No, que el director ok, muy bien, muy bien. Porque ellos tienen otros asuntos, ¿no? La cámara, después editan, la relación con otros personajes, en fin, muchísimas cosas, como para estarse preocupando, ¿no? De que el actor, cómo llegó, etcétera. Don Joaquín, usted ha recibido muchos premios. Algunos, sí. ¿En algún momento perdió piso? Que yo sienta, no creo haber perdido piso. No sabría responderle porque si lo perdí, pues yo no me di cuenta. Y nadie me lo ha hecho notar. Es decir, entre mis personas cercanas, mi familia, mis amigos, no me han dicho jamás que me crea demasiado, ¿no? Hay algunos beneficios que deja el trabajar de manera pública, como es que de pronto en un restaurante si hay una cola, te permitan pasar antes. Claro que hay que hacerlo con bastante tacto, porque la gente se puede enojar, pero bueno, esas pequeñas deferencias que de pronto ocurren, pues yo no hago más que agradecerlas, ¿no? Y en ocasiones hay que rechazarlas, porque sí es de pronto incómodo que nos den esa deferencia a los actores o a los personajes públicos, cuando en realidad no las merecemos del todo. Claro, el cine mexicano está de moda. Muchos directores ganan Óscares. Sí. Ha cambiado mucho. Sí, claro. ¿Qué piensa usted? Pues el cine mexicano siempre ha tenido una presencia interesante, ¿no? Siempre, no olvidemos, por ejemplo, recuerdo al menos ahorita a Pedro Infante ganando el Oso de Berlín, el Oso de Plata o el Oso de Oro, no recuerdo, ganando un premio de esa naturaleza, es decir, ya estamos hablando de Pedro Infante. El mismo Ignacio López Tarso, que falleció hace poco, también es un actor muy reconocido y muy premiado en otros ámbitos. Entonces hay vamos a llamarle una tradición, de una presencia fuerte del actor mexicano y del cine en la industria, me lo parece. Ha tenido altibajos, desde luego, como todas las industrias, pero me parece que es un cine vivo, es un cine que está vivo, que está produciendo, que está generando, que está dando de qué hablar. Más ahora, efectivamente, con esta generación de nuevos directores que han dado un lugar muy predominante al cine nacional. ¿Película o series? Series porque pagan más, no es cierto. No. Bueno, no hay manera de compararlos, ¿no? Solo por cuestiones de agenda tendría uno que decidir entre una película o una serie, pero ambas son sumamente enriquecedoras y vitales para mí. Una película efectivamente dura menos, es otro sistema, hay mucha espera, por ejemplo. El cine es esperar.
Y la serie, pues es algo mucho más inmediato, no tiene el cuidado, por ejemplo, de la luz, de todo el ambiente que el cine requiere. Las series son un poco más rápidas, por así decirlo. Duran más, hay trabajo por más tiempo, lo cual eso es importante. Entonces, si una serie te llama, digamos que eso es un buen estímulo. Más ahora que se están produciendo muchas, entonces eso viene muy bien a la comunidad de actores. ¿Me puede decir en 2 minutos que viva México? ¿Qué significa? Significa la presencia de un director valiente, crítico, el comentario de un director sensible, que retrata una versión del país con personajes entrañables. Muy bien. Muchas gracias, don Joaquín Cosío, por esta entrevista. Muy amable. Gracias a ti. Gracias a ustedes. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Eres la presidenta y directora de Pfizer. ¿Crees que hace falta más mujeres en posiciones como la tuya, con esta visión de mujer? La respuesta es sí. ¿Qué hacer, Constanza? Sin dudas, creo que cuando tienes líderes mujeres, la equidad en general y la diversidad mejora más allá del género, ¿no? Okay. Obviamente somos más sensibles en líneas generales a estos temas porque nos toca vivirlo de primera mano, ¿no? Creo que es aparte una decisión económicamente inteligente. Hay estudios, hay uno en McKinsey hecho hace poco en Latinoamérica en más de 345 compañías que muestra que las compañías que tienen líderes mujeres en sus equipos de dirección son hasta un 44% más rentables. Es decir, que no solo es lo correcto, sino que es lo inteligente hacer tener equipos con más mujeres. ¿Qué hacer? Yo creo que esto no tiene una respuesta única. Creo que la brecha comienza con la educación. La educación es el primer peldaño para dar equidad de oportunidades, ¿no? Entonces creo que la educación es muy importante. Lo segundo es la visibilidad, ¿no? Digamos, yo viví de manera natural ver que una mujer podía tener una carrera profesional exitosa. Dar visibilidad a casos de líderes, mujeres, para que las niñas sepan que pueden aspirar a esas posiciones, que pueden aspirar a carreras científicas, de matemáticas, de tecnológicas, que en general son mayormente masculinas.